Ahí está, perfecto. Bueno, nuevamente buenos días. Hoy entonces estamos en nuestra semana 11. Nuestra semana 11, bueno, estamos siguiendo entonces el esquema regular que venimos trayendo con 2 clases en la semana, nuestra respectiva media hora de discusión o de digamos, libre como la queramos tomar, o de consulta. Mañana, como siempre, la auxiliar. Y recuérdense entonces que está corriendo una tarea esta semana, que es para la entrega el próximo lunes, me parece. Nosotros entonces el día de hoy vamos a seguir hablando de vigas y en particular vamos a hablar, o les quiero comentar un poco sobre cómo podemos utilizar nosotros estos conceptos que acabamos de ver, de formación, de desplazamiento, de tensiones, para poder resolver problemas que son hiperestáticos. Fíjense que nosotros hasta ahora, digamos, el recorrido natural que nosotros estábamos haciendo era, teníamos un problema, ese problema entonces era isoestático, encontrábamos las reacciones, con las reacciones encontrábamos los esfuerzos, y a partir de los esfuerzos entonces nosotros podíamos calcular las tensiones, con las tensiones las deformaciones y con las deformaciones los desplazamientos. Ese era como el flujo de la solución de los problemas que nosotros habíamos visto. Y vamos a darnos cuenta que siguiendo ese mismo flujo, nosotros también podemos resolver problemas hiperestáticos, es decir, que esta forma de abordar los problemas no son exclusivos de problemas que son isoestáticos, y esto es algo muy, muy potente. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en estos casos en particular. Entonces estamos hablando de vigas, nuestras vigas entonces tenían estas, digamos, 3 relaciones que son las relaciones importantes. Nuevamente, perdón por lo repetitivo, pero esto es súper importante que ustedes lo tengan presente. La última ecuación es la ecuación que nosotros llamamos de equilibrio, que relaciona esfuerzos, tensiones. Esta segunda ecuación es la ecuación constitutiva, que relaciona tensión deformación. Y la primera relación es la relación que nos va a dar a nosotros el comportamiento de las deformaciones en función a los desplazamientos. En particular, para las vigas, nosotros casi siempre expresamos todo en función de la curvatura y después, entonces, conociendo la curvatura, nosotros podemos traducir esa curvatura ya sea en rotación o en desplazamiento a través de estas relaciones cinemáticas, ¿no? Y luego teníamos entonces una tercera expresión, que es una expresión importante, que era la que llamábamos la expresión de Navier. Esta expresión de Navier no era otra cosa que estas 2 últimas expresiones combinadas a través de la curvatura, ¿sí? Ok, entonces ahí es donde nosotros estamos parados con respecto a, digamos, a la teoría de vigas en un plano nada más, para materiales homogéneos. Entonces vamos a ver qué sucede en este ejemplo que yo les coloco acá. Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo, en ese ejemplo, nosotros tenemos una viga que está empotrada en su lado izquierdo y está simplemente apoyada o con un apoyo deslizante en su extremo derecho. ¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, que nosotros tenemos 3 incógnitas allí porque hay 3 reacciones y tenemos allí una incógnita. Por lo tanto, nosotros tenemos 4 reacciones y nuestra viga tiene, entonces, flotando en el espacio, desvinculada de tierra, tiene 3 grados de libertad. Por lo tanto, este problema tiene un grado de indeterminación estático igual a 1. Es decir, que nuestro problema es hiperestático. En otras palabras, nosotros no podemos, ¿verdad? A través de hacer simplemente diagramas de cuerpo libre, nosotros no podemos encontrar las reacciones de este problema. Vamos a ver entonces cómo serían las reacciones. Bueno, tendríamos acá 3 reacciones. Voy a ponerle aquí otra fuerza H0. Tendríamos 3 reacciones del empotramiento, la reacción del apoyo deslizante, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos 4 incógnitas. Y de este diagrama de cuerpo libre, tenemos solamente 3 ecuaciones. Por lo tanto,
de la sumatoria de fuerzas horizontales, yo puedo decir, ya que este H0 es 0, ¿verdad? Pero yo no puedo decir más nada de las otras tres incógnitas que tengo, porque haciendo sumatoria de fuerzas verticales me quedan estas dos incógnitas, y haciendo sumatoria de momentos sobre algún punto de la viga me va a quedar entonces al menos dos de esas tres incógnitas relacionadas. Por lo tanto, no tengo ecuaciones suficientes para poder encontrar cuánto valen estas reacciones que yo tengo acá. ¿Sí? Por eso es hiperestático, no puedo encontrar esa reacción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es asumir que yo conozco las reacciones. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, no importa, yo sé que no las conozco ahora, pero yo voy a trabajar el problema como si las conociera. Básicamente voy a dejar el problema en función de esos valores de reacción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer acá? Bueno, lo que tengo que hacer es calcular los desplazamientos y sí, pues, los desplazamientos y las rotaciones, o alguno de los dos, porque eso va a depender de problema a problema. Lo interesante es que yo necesito, ¿verdad?, una cuarta ecuación, porque yo tengo este diagrama de cuerpo libre. De ese diagrama de cuerpo libre yo tengo sumatoria de fuerzas horizontal vertical, dos ecuaciones, una sumatoria de momentos, que es una tercera ecuación, pero yo necesito una cuarta ecuación porque mi problema tiene cuatro incógnitas, ¿verdad? Cuatro incógnitas considerando la reacción horizontal, que yo sé que es cero, ¿verdad? Pero en verdad yo tengo cuatro incógnitas, por lo tanto yo necesito una cuarta ecuación. Y esa cuarta ecuación va a venir dada, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, va a venir dada por los desplazamientos de nuestro sistema. Desplazamientos o rotaciones de nuestro sistema, principalmente por los desplazamientos y rotaciones que están en lugares conocidos del problema, que en otras palabras es en los apoyos. Entonces yo conozco el desplazamiento acá y conozco el desplazamiento allí y conozco las rotaciones en el empotramiento porque la rotación tiene que ser cero. Entonces yo tengo, en este problema, tengo condiciones de borde que yo puedo aplicarlas a los desplazamientos y a las rotaciones que voy a identificar para encontrar esa ecuación adicional que me va a permitir a mí resolver este problema hiperestático. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a dejar todo en función de estas reacciones que yo todavía no conozco, y vamos a encontrar ahora el diagrama. O sea, nuestro objetivo es encontrar el campo de desplazamiento de esa viga y el campo de rotaciones de esa viga. Entonces, para eso nosotros necesitamos siempre calcular cómo es el diagrama de esfuerzos de flexión. Entonces, para calcular el diagrama de esfuerzos de flexión, nosotros venimos acá, dividimos como siempre nuestra viga, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre allí en una posición genérica, que es lo que tenemos allí, y hacemos entonces sumatoria de, aparecen, bueno, los esfuerzos internos, ¿verdad? Y hacemos sumatoria de fuerzas horizontal vertical y sumatoria de momentos para poder encontrar cuánto es el esfuerzo de flexión, asumiendo conocido las reacciones. Vamos a dejar todo en función de las reacciones. Entonces, de la sumatoria de fuerzas verticales, yo puedo identificar cuánto vale Q en función de las reacciones, es decir, el esfuerzo cortante en función de las reacciones, y después con la sumatoria de momentos, yo puedo identificar cuánto vale esta flexión en función de las reacciones. Y eso es lo que está puesto allí, ¿no? De tal manera que el esfuerzo de flexión, entonces tiene esa expresión que al sustituir entonces el corte, vamos a agrandar esto un poco acá, el corte lo sustituyo por el respectivo valor del corte, que viene de la sumatoria de fuerzas verticales, y después acá simplemente lo que hacemos es reagrupar. Ok, entonces acá lo que tenemos es el esfuerzo de flexión de esa viga en función de nuestras reacciones, ¿sí? Que no conocemos, pero que estamos asumiendo que la vamos a dejar todo expresado en función de las reacciones. Entonces, eso es lo importante. Una vez que yo tengo el diagrama de flexión o la ecuación del esfuerzo de flexión, yo lo que voy a hacer entonces con mis ecuaciones de acá es identificar cuánto vale la curvatura.
Y la curvatura, entonces, según esa ecuación, nos dice a nosotros que la curvatura va a ser nuestra flexión, que en general depende de x, porque es una función de x, dividido entre el módulo de elasticidad y la inercia, el momento de inercia. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos dice entonces esta ecuación que está allí despejando la curvatura. Y una vez que yo tengo la curvatura, yo lo que tengo que hacer es integrar 2 veces la curvatura para poder obtener los desplazamientos. Si yo integro una vez la curvatura, en vez de 2, yo obtengo, ¿verdad?, las rotaciones. Entonces lo importante acá es comprender que una vez que yo tengo la curvatura, si integro la curvatura una vez, obtengo las rotaciones, y si integro esas rotaciones una vez, obtengo los desplazamientos. Ok, entonces, una vez que yo tengo mi curvatura, ¿sí? Aquí tengo mi diagrama, mi ecuación de flexión. Yo lo que digo entonces, bueno, mi curvatura la puedo expresar de esa manera con la ecuación que vimos, la que estaba encerrada en rojo arriba, y yo tengo ahora mi expresión de curvatura, ¿verdad? Que no es otra cosa que mi ecuación de flexión dividida entre el módulo de elasticidad y la inercia. Con la curvatura, entonces, yo voy a calcular los desplazamientos, ¿verdad? Entendiendo que los desplazamientos son la segunda derivada de la curvatura. Por lo tanto, ahora la curvatura la tengo que integrar 2 veces para encontrar los desplazamientos. Entonces, eso lo hacemos ahora de manera rápida, ¿sí? De tal forma que yo coloco acá la curvatura que calculé, y aquí entonces hago mi primer integral, ¿sí? Entonces, de aquí a acá estoy integrando una vez. Por lo tanto, entonces obtengo aquí la derivada del desplazamiento respecto a x. Esto se me convierte entonces en x cuadrado entre 2. Estoy integrando respecto a x. Esto se me convierte en x cubo entre 3, pero como tengo un denominador, me queda entre 6, y este m0 me queda m0 por x. Y me queda una constante de integración porque estoy haciendo integraciones eh, sin tomar en cuenta los límites de integración. Y acá lo único que yo tengo que tener presente, ¿verdad?, es que este término corresponde a la curvatura, ¿sí? Recordemos eso, ¿no? Esa primera derivada corresponde a la curvatura. Ok. Una vez que yo tengo entonces digamos, la derivada del desplazamiento respecto a x, o la curvatura, o las rotaciones, perdón, o las rotaciones, ahí me equivoqué, las rotaciones, yo tengo que volver a hacer la integral ahora de estas rotaciones. Y esa integral, entonces lo que vamos a tener aquí va a ser el desplazamiento, ¿sí? Que sería la integral en verdad, solamente este término. Recuérdense que esto se resuelve, se integra haciendo una separación de variables, es decir, que este de x pasa para el lado derecho y se integran en ambos lados. Y eso es lo que estamos haciendo. Estaba en detalle en las últimas clases, lo hicimos bien detallado, ¿sí? Entonces, aquí nos queda el desplazamiento. Al integrar esto, entonces nos queda x cubo entre 6. Al integrar esto nos queda x a la 4 entre 24. Al integrar esto nos queda x cuadrado entre 2. Integramos C1, nos queda C1 por x. Y tenemos que agregar la siguiente constante de integración. Ok. Y ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, una expresión para los desplazamientos, ¿sí?, de nuestra, digamos, centro de la viga, los desplazamientos verticales de cualquier punto material de nuestra viga. Pero ahora tenemos las condiciones de borde, ¿sí? Y las condiciones de borde de nuestro problema, que es ese que está allí, nuestras condiciones de borde nos están diciendo que acá el desplazamiento tiene que ser 0. Por lo tanto, esa ecuación de desplazamiento evaluado en x igual a 0, el desplazamiento tiene que ser 0. Yo también sé que el desplazamiento del punto derecho también tiene que ser 0. Por lo tanto, el desplazamiento evaluado en L también tiene que ser 0. Pero como mi problema está empotrado en el extremo izquierdo,
yo sé que la rotación, ¿verdad?, del extremo izquierdo tiene que ser cero. Por lo tanto, la rotación en un x igual a cero tiene que ser igual a cero. Y las rotaciones, ¿verdad?, vienen definidas como la derivada de nuestro desplazamiento. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que la condición de borde, lo que está imponiendo, y aquí tengo que hacer yo una pequeña salvedad, es que nuestra rotación igualada, evaluada en cero tiene que ser igual a cero, ¿sí? Entonces, de la primera condición inicial, yo obtengo directamente que C2 va a valer cero. Esta condición inicial es tomar mi ecuación que está acá arriba y evaluarla en x igual a cero. Si ustedes hacen eso, se dan cuenta que esto se hace 0, 0, 0, 0 y me queda que el C2 va a valer 0. Esa es la primera condición de Profe, borde. ¿Sí? Adelante. también se podría dar que la rotación sea cero en L. Correcto. Si estuviese empotrado en el lado derecho, por ejemplo. A ver, solamente si se está empotrado, Claro, en este caso no, aunque, porque porque puede irse hacia arriba, digamos. claro, en este caso no, porque al tú tener, imagínense cómo se deformaría, esta viga bajo estas condiciones. Esta viga se deformaría algo así, ¿no? Aquí tiene que llegar recto porque está empotrado. Ella va a caer y después va a llegar aquí con una pendiente que es diferente de cero, ¿sí? Simplemente porque yo no estoy restringiendo la rotación en el extremo derecho. El extremo derecho solamente se restringe es el desplazamiento vertical. Entonces, por esa razón, yo lo que tengo acá es que aquí tengo restringido el desplazamiento, aquí yo también tengo restringido el desplazamiento, pero la rotación aquí al inicio tiene que ser cero. La rotación acá es distinta de cero. Puede ser cero, pero en general no tienes cómo saberlo a priori, ¿sí? En este caso es distinta de cero. Ok. Ok. Entonces, con la segunda condición de borde, donde el desplazamiento en L es cero, nosotros lo que estamos haciendo entonces es evaluando nuestra ecuación acá arriba en un x igual a L e igualando todo el desplazamiento a cero, y de allí entonces ustedes pueden conseguir esta expresión, ¿sí? Es simplemente esa evaluación del desplazamiento en un x igual a cero, en un x igual a L, perdón. Y de aquí ustedes pueden despejar cuánto vale entonces el valor de la constante 1. Pero nosotros tenemos una tercera condición, ¿verdad?, de borde, que me dice a mí que la rotación del punto donde la viga está empotrada tiene que ser cero. Tiene que ser cero porque está empotrada. La viga llega allí con rotación cero. Y al hacer eso, entonces nosotros lo que tenemos que hacer primero es derivar nuestro desplazamiento, ¿verdad? La derivada del desplazamiento entonces nos da a nosotros las rotaciones, y esa rotación es la que nosotros entonces ahora vamos a evaluarla en un x igual a cero. Entonces, cuando ustedes evalúan esto en 0, 0, 0, nos da a nosotros que la constante C1 tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, lo que estamos encontrando acá es lo siguiente. De esta última condición, estamos encontrando que C1 tiene que valer 0. De esta primera condición, estamos encontrando que C2 tiene que valer 0. Y de esta tercera condición, nosotros sabemos ya que C1 vale 0, por lo tanto tenemos esa expresión que está aquí en rojo, ¿no? Que sería
vendría de esa ecuación, tomando en cuenta que C1 ahora conocemos que tiene que valer 0. Y si ustedes se fijan, ¿verdad? Lo que sucede acá, en particular con este valor de C1 y este valor de C2, es que el valor de C1 y C2 me permite a mí entonces encontrar cuál es el campo de desplazamiento, pero asumiendo, ¿sí? Aquí recuérdense, que yo conozco las reacciones de mi problema. R0 y M0 son incógnitas, en verdad no las conocemos, pero estamos asumiendo que sí las conocemos. Pero como resultado de nuestras condiciones de borde, ¿sí? De nuestras condiciones de borde, estamos encontrando una tercera ecuación, ¿verdad? Que nos relaciona a nosotros, si ustedes se fijan en esta ecuación, nos relaciona justamente las reacciones, una en función de otra. Y esto nos da a nosotros una ecuación adicional, que es la que nosotros vamos a utilizar o que podemos utilizar para encontrar cuánto vale efectivamente las reacciones. Entonces, fíjense si nosotros ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre de la viga. En el diagrama de cuerpo libre, y de hecho lo podemos hacer un poquito más genérico, de hecho vamos a colocarle aquí la reacción horizontal H0. ¿Sí? Nosotros tenemos, de este diagrama de cuerpo libre, nosotros tenemos 4 incógnitas, que son las 3 que vienen del empotramiento y la incógnita que viene del apoyo deslizante. Entonces, de la sumatoria de fuerzas horizontales, yo puedo decir que H0 va a valer 0. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas horizontales de acá, del diagrama de cuerpo libre de mi sistema completo. De la sumatoria de fuerzas verticales, yo tengo esta ecuación. Y de la sumatoria de momentos, yo tengo esta ecuación. ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo como incógnitas H0, tengo F0, tengo R0 y tengo M0, que son las 3 fuerzas y el momento que está en el empotramiento. Tengo 3 ecuaciones, pero yo acabo de encontrar esta cuarta ecuación, ¿verdad? Que me relaciona R0 y M0, por lo tanto yo ahora tengo un set de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Y de esa manera yo puedo entonces resolver mi problema que es hiperestático. Entonces lo interesante de, de, de entender estos problemas es que al nosotros calcular el campo de desplazamientos y de rotaciones, yo puedo utilizar esas rotaciones y esos desplazamientos evaluados en las condiciones de borde del problema para conseguir ecuaciones adicionales que me permiten a mí resolver mi problema que es hiperestático. Fíjense, para seguir un poco con la pregunta que estaban haciendo ahorita, ¿qué sucedería si yo tuviese ahora el mismo problema, ¿verdad? El mismo problema, pero ahora acá, estoy hablando aquí acá, pero ahora esto estuviese completamente empotrado. Bueno, lo que sucedería sería, ¿verdad? Que tendría yo acá otro momento, ¿sí? Estaría hablando allí, tendría las fuerzas horizontales, las reacciones horizontales, pero el diagrama, ¿verdad? De una sección cualquiera sería el mismo, es decir, las ecuaciones serían las mismas, porque no está interviniendo estos valores de manera directa. ¿Sí? Estoy trabajando, voy a seguir, este diagrama de cuerpo libre seguiría siendo igual. Por lo tanto, todo mi análisis seguiría siendo válido y lo único que yo tendría ahora que hacer es cambiar las condiciones de borde. Y yo tendría entonces, en el caso que estuviese mi problema empotrado, del lado aquí, mi problema estuviese aquí ahora empotrado del lado derecho, yo lo que tuviese es entonces que el desplazamiento en L vale 0, ¿verdad? Pero que la rotación en L también va a valer 0. ¿Sí? Entonces yo tendría las rotaciones, el desplazamiento y rotación en el extremo izquierdo, y yo tendría el desplazamiento y la rotación en el extremo derecho.
¿sí? Yo seguiría teniendo C1 y C2, ¿verdad? Y C1 y C2 las puedo calcular, ¿verdad? De evaluar estas cuatro condiciones de borde, esta y esta. Como son cuatro condiciones de borde, yo voy a tener dos de esas ecuaciones que me van a dar información de C1 y C2, y las otras dos ecuaciones son las que yo voy a utilizar para resolver mi problema hiperestático. Es decir, que en este caso aparecería una segunda relación, ¿verdad? Para poder entonces nosotros resolver las incógnitas de las reacciones que nos interesarían. Entonces, esto es un método, ¿verdad? O digamos, no es un método, pero el hecho de poder ahora nosotros estimar cuánto vale el campo o cómo es el campo de desplazamientos y de rotaciones, lo que nos permite a nosotros es resolver problemas que ahora pueden ser hiperestáticos, ¿sí? Esto es bien, bien importante. Ok, y bueno, para resolver esto, simplemente ahí tienen un sistema de ecuaciones y resuelven sus ecuaciones. Yo se las coloqué acá. ¿Cuánto quedarían el momento del empotramiento y las reacciones que se generan, en mi problema? ¿Sí? Tienen los valores de esas reacciones que están allí en el diagrama de cuerpo libre. Pero, profe, en el Ajá. caso de cuando uno pone un empotrado también al lado derecho, igual me estaría faltando una ecuación, ¿o no? Porque tendría 5 ecuaciones y 6 incógnitas. Ok, vamos a hacerlo para no hablar en el aire. Tendríamos el R0, ¿verdad? El M0, estas son incógnitas. Yo tendré aquí el F0 y aquí tendría, y vamos a ponerle a lo mejor vamos a ponerle R1, M1, ¿sí? Que sería 0, 1, izquierdo, derecho. Tendría acá para que el diagrama de cuerpo libre quede coherente, ¿sí? Y yo tendría entonces aquí la parte axial. La parte axial usualmente uno la toma en cuenta por separado, ¿verdad? Y allí es donde yo no quiero, más adelante vamos a hacer problemas que son combinados axiales y a flexión, pero en este caso, ¿sí? En este caso lo que podemos nosotros decir es que esas dos fuerzas axiales son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué es o cuáles serían las condiciones en verdad que yo tengo acá? Bueno, desde la flexión, yo tendría que el desplazamiento es cero en el lado izquierdo, que el desplazamiento es cero en el lado derecho. Yo tendría que la rotación en cero es cero, que la rotación en el lado derecho es cero, pero yo también tendría, ¿verdad? Como estoy trabajando, o sea, si quiero incorporar la parte axial, yo también tendría que incorporar cuánto vale el desplazamiento horizontal, ¿verdad? Y como está empotrado, el desplazamiento horizontal va a valer cero y el desplazamiento horizontal en L también va a valer cero. Entonces yo en Ah, verdad perfecto. yo tendría que incluir también la parte axial como lo que hicimos antes de ver vigas, ¿sí? Entonces ahí aparecerían, digamos, dos de estas ecuaciones, estoy seleccionando cualquiera dos de esas condiciones de borde me van a servir a mí para calcular estos valores de C1 y C2, ¿verdad? Otras dos más me van a servir a mí para calcular el C1 y C2 del desplazamiento axial, y después me van a quedar estas dos para nosotros poder entonces agregarla al diagrama de cuerpo libre o a las ecuaciones que originan, que se originan en el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y de esa forma entonces yo puedo sacar el set completo de ecuaciones necesarios para resolver mi problema hiperestático. Esa es la lógica, pero eso lo vamos a ver tal vez un par de semanas más adelante, ¿sí? Con problemas que son un poco más completos, de alguna manera. Pero lo interesante aquí es entender, o en verdad lo interesante no, lo importante es entender que al conocer el campo de desplazamientos y de rotaciones y evaluar ese campo en las condiciones de borde de mi problema, ¿verdad? Si mi problema es hiperestático, yo voy a obtener ecuaciones adicionales que me van a permitir a mí resolver ese problema hiperestático.
Este problema tiene algo bien interesante y es que este problema me permite a mí ahora, ¿verdad?, hablar de una forma alternativa de resolverlo. Y esta forma alternativa involucra varios conceptos que a mí me interesa eh, tratar de exponerlos, ¿no?, a continuación. Entonces, esta forma alternativa, ¿verdad? Lo que estamos ahora diciendo es, tenemos el mismo problema, pero yo lo quiero resolver de una manera ligeramente distinta. ¿Cómo es esa manera ligeramente distinta? Bueno, es a través de la aplicación del principio de superposición. Ese principio de superposición dice lo siguiente, es lo que vemos nosotros acá en esta lámina. Yo lo primero que voy a hacer, es convertir mi problema, que es hiperestático, en un problema que es isoestático. Para ello, lo que voy a hacer es levantar uno de los vínculos, ¿verdad? De tal manera de que ahora yo convierto, al quitar un vínculo o una reacción, yo convierto ahora mi problema, que es de grado de indeterminación 1, lo convierto en un grado de indeterminación 0, por lo tanto isoestático. Entonces, una forma de hacer eso es sustituyendo el empotramiento por una articulación, pero para que ambos sistemas sean equivalentes, yo tengo que agregar acá un momento externo que va a hacer el efecto del momento que está aplicado como reacción. Entonces, yo puedo decir ahora que estos dos problemas, ¿verdad?, que físicamente son distintos porque son condiciones de borde diferentes, esos dos problemas son equivalentes. Siempre y cuando, ¿verdad? Siempre y cuando este valor de esta flexión, de este momento que yo estoy aplicando allí, coincida con la reacción que yo estoy o que yo estoy teniendo en el problema de arriba, ¿sí? Entonces, si eso es así, nuevamente, si este momento tiene el mismo valor del momento de reacción de la estructura de arriba, yo puedo decir que esas dos vigas van a tener exactamente los mismos desplazamientos, exactamente las mismas deformaciones, las mismas tensiones y los mismos esfuerzos internos. Es decir, van a ser considerados equivalentes. Y este es el truco que uno hace. Entonces yo lo que puedo decir ahora es que en vez de tener un problema hiperestático, yo convertí ese problema en un problema que es isoestático y donde yo voy a asumir que ese valor M0 lo conozco. Lo conozco. Ok. Cuando yo tengo ahora este problema de acá, yo ahora ese problema lo puedo separar en dos problemas distintos. ¿Sí? Puedo hacerlo como no puedo hacerlo. O sea, aquí yo tengo dos opciones. Aquí yo puedo calcular el diagrama de esfuerzos, ¿verdad? Directamente. Y hacer el mismo procedimiento anterior. Calculo la curvatura, con la curvatura integro, calculo las rotaciones, con las rotaciones integro, calculo los desplazamientos y con los desplazamientos los evalúo en mi condición de borde. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo hacer, pero yo también puedo hacer ahora lo que se conoce como el principio de superposición. Y ese principio de superposición lo que me permite a mí es separar las cargas como si fuesen efectos independientes. Entonces, como yo tengo aquí un momento externo y aquí yo tengo una carga distribuida, yo puedo entonces ahora separar mi problema, ¿verdad? Como una viga que tiene las mismas condiciones de borde que mi viga principal, pero que esta viga está solamente sometida a una de las cargas, mientras que tengo ahora otra viga que está sometida solamente a la otra carga. ¿Sí? Entonces, lo único que estoy haciendo es decir que cuando yo tengo varias fuerzas o momentos de manera simultánea aplicadas sobre una estructura, si mi estructura es lineal, aplica el principio de superposición y el principio de superposición nos dice que yo puedo entonces considerar cada carga por separado, es decir, cada carga por separado, y que al resultado, para que sea resultado de mi problema original, simplemente tengo que hacer entonces
la suma de esas dos condiciones. En otras palabras, yo puedo calcular los desplazamientos de esta viga, puedo calcular los desplazamientos de esta viga, y para decir que esos desplazamientos son representativos de esta, yo tendría entonces que decir que los desplazamientos, voy a llamar a esto 1, a esto 2, tendría que sumarlos. Es decir, que los desplazamientos de una condición más los desplazamientos de la otra condición, sumados, van a coincidir con los desplazamientos de mi estructura original. Yo siempre puedo hacer esto, siempre y cuando mi problema sea lineal, ¿sí? Porque la linealidad implica la aplicación del principio de superposición. Ok. Entonces, una vez que yo hago esta separación, ¿verdad? Que nuevamente la puedo hacer como no, porque yo también pudiera trabajar sobre esta estructura. Aquí estoy haciendo el principio de superposición solamente para que ustedes sepan que estas cosas se pueden hacer. No es que todos los problemas ameriten resolverlo de esta manera, solamente estamos abriendo el abanico de posibles maneras de entender un mismo problema, ¿sí? Entonces, al estudiar esta estructura, bueno, yo hago mi diagrama de cuerpo libre, encuentro cuántos valen las reacciones, ¿sí? Este sería el diagrama de cuerpo libre de la figura de arriba, este sería el diagrama de cuerpo libre de la figura de arriba, y después yo puedo entonces, conociendo ese diagrama de cuerpo libre, fácilmente encontrar cómo son los diagramas de corte y de flexión, porque lo que me interesan son los de flexión, ¿sí? Para calcular cuánto es la deformación o la deflexión de la viga. Tenemos entonces aquí que tenemos un salto, el corte permanece entonces constante, tenemos otro salto acá, el corte entonces es negativo, por lo tanto, si derivamos ese negativo, encontramos que la derivada es cero, por lo tanto, no hay carga distribuida sobre mi problema, así que, digamos, es congruente con lo que estoy observando. Y después lo que tengo que hacer es integrar esto, por lo tanto, el diagrama de flexión, pues es lógico que sea una línea recta de pendiente negativa para que el corte sea negativo, constante. Y entonces tenemos un momento aplicado que genera una discontinuidad en el diagrama de flexión. Ese momento está aplicado de manera horaria, por lo tanto el salto es positivo. Así que, digamos, la ecuación de esa recta sería fácil de encontrar. Y de manera análoga lo podemos hacer entonces para la segunda configuración que tenemos allí. Sería entonces un salto acá, un salto del lado derecho. Tenemos una carga uniformemente distribuida mirando hacia abajo, por lo tanto la pendiente de corte tiene que ser negativa. Y si eso es así, entonces nuestra flexión tiene que ser una parábola mirando hacia abajo por la concavidad, ¿no? Una vez entonces que yo encuentre los diagramas de flexión de ambos sistemas, esos diagramas de flexión entonces llegan a estas ecuaciones que yo les presento acá, ¿sí? Serían las ecuaciones de los diagramas de flexión. Y ahora entonces lo que tengo que hacer es, para cada una de estas vigas, bueno, tengo que encontrar la curvatura. La curvatura, recuérdense, es m entre e por i, ¿sí? Por lo tanto, es simplemente dividir entre e por i. De esa forma yo tengo entonces acá la curvatura, hago una primera integración para encontrar cuánto valen las rotaciones, hago una segunda integración para encontrar cuánto valen los desplazamientos, y después lo que tengo que hacer es evaluar esos desplazamientos en las condiciones de borde de mi problema, que mi condición de borde sería que los desplazamientos de esa viga en x igual a 0 y en x igual a L, esos desplazamientos tienen que ser 0. No hay desplazamiento vertical en los apoyos. Y de allí yo puedo encontrar entonces las dos condiciones, las dos constantes que me aparecen cuando hice esa doble integración respecto a X.
Y de esta manera, entonces, yo puedo encontrar cuánto vale mi deformación para, para esa viga con esa carga. Hago lo mismo del lado derecho. Tenemos la flexión, dividimos entre E por I para obtener la curvatura, integramos la curvatura una vez y obtenemos las rotaciones, integramos las rotaciones una vez y obtenemos los desplazamientos, evaluamos esos desplazamientos en las condiciones de borde, que son las mismas, no hay desplazamiento en los apoyos, y obtenemos las constantes que vamos a utilizar en particular para definir la deformación, la deflexión, perdón. Y aquí es donde viene entonces digamos, lo que hay que tener cuidado. Nosotros estamos diciendo entonces lo siguiente. Nosotros estamos diciendo acá, que este es nuestro problema original. Y que nosotros convertimos ese problema en un problema que es isoestático. Pero para que este problema isoestático, ¿verdad?, sea representativo de mi problema digamos, real, el problema que yo quiero resolver, yo tengo que garantizar que este M0 que yo coloco acá sea suficiente de tal manera que la rotación que yo voy a encontrar en ese apoyo izquierdo sea igual a la rotación que yo voy a tener en mi empotramiento. Entonces, como en el empotramiento la rotación es cero porque el problema está empotrado en el apoyo izquierdo, yo entonces tengo que garantizar en esta configuración equivalente que la rotación acá tiene que ser cero. Tiene que ser cero. Porque de esa manera es como yo puedo garantizar que estos dos problemas tienen las mismas condiciones de borde. ¿Sí? Y eso hace que esos dos problemas sean compatibles entre ellos y que sean equivalentes. Ok. Entendiendo eso, ¿verdad? Entendiendo que esta rotación yo la tengo que imponer a pesar de que no lo es, o sea, a pesar de que esa viga ahí es libre de rotar en el extremo izquierdo, es una condición que yo tengo que imponer para hacer que este problema sea equivalente a mi problema hiperestático. Y ahora, entonces, lo que nosotros vamos a tener es que cuando yo hago mi descomposición digamos, para aplicar el principio de superposición, lo que tenemos que tener cuidado es que en estas configuraciones, ¿verdad? Yo tengo que calcular cuánto es la rotación que queda en el apoyo 1, cuánto es la rotación que queda en el apoyo 1 con la segunda carga, ¿sí? Para poder decir ahora, entonces, que esa rotación que viene de acá y esta rotación que viene de acá tiene que ser igual a cero. Y tiene que ser igual a cero porque es la rotación que yo estoy imponiendo en mi condición original, ¿sí? Entonces, la condición que yo tengo que respetar es acá. Es decir, yo tengo que respetar que esta rotación sea cero. Pero esa rotación es cero, ¿verdad? Por el principio de superposición, yo lo que puedo decir entonces es que las rotaciones, la sumatoria de estas dos rotaciones, tiene que ser igual a cero, por el principio de superposición. Y efectivamente, entonces, eso es lo que uno hace. Ustedes pueden verlo a lo mejor de otra manera. Ustedes lo que pueden ver es, por ejemplo, que los desplazamientos de este sistema, ¿verdad? Van a ser los desplazamientos de la viga 1, que sería esta que tenemos aquí, más los desplazamientos de la viga 2, que sería esta viga que tenemos acá, ¿sí? Por lo tanto, este desplazamiento sería, vamos a copiar y pegar esto aquí, sería esto más el desplazamiento de la viga 2,
¿sí? Estos serían los desplazamientos de mi problema. Yo tendría ahora que calcular la rotación, ¿sí? Aquí estoy ya en este sistema, en el sistema porque estoy sumando las dos contribuciones, ¿no? De la viga 1 y de la viga 2, o del sistema de carga 1 y el sistema de carga 2. Estas rotaciones simplemente es la derivada de B respecto a X, simplemente la derivada de esto. Y al obtener esa derivada, entonces yo tengo que igualar mi condición de borde de mi problema original, ¿sí? Y por eso es que nosotros decimos, que la rotación de la contribución de una viga más la rotación de la contribución de la segunda viga tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Pero ustedes lo pueden hacer, digamos, de manera, haciendo esta sumatoria, ¿no? En otras palabras, tal vez vale la pena calcularlo. Estas rotaciones serían entonces la derivada de lo que tenemos arriba. Esto sería x menos x cuadrado sobre 2L menos L tercios, ¿sí? Esto sería la derivada de esto. Y aquí tendría yo más, voy a colocarlo acá abajo, Q sobre 2E por I. Esto sería menos X cubo sobre 4 más X cuadrado sobre 2 menos Q por L cuadrado, L cubo, perdón, sobre 12. Estas serían las rotaciones. Esta sería la rotación de mi problema ahora ensamblado. Y esa es la rotación que en 0 tiene que ser igual a 0. Para garantizar que esta rotación sea igual a esta y que mis problemas sean equivalentes, ¿sí? Eso es lo que estamos diciendo. De esa manera, entonces, yo puedo, de esta ecuación, al igualarla a 0 y evaluar en x igual a 0, yo puedo encontrar cuánto vale este M0. Y con el M0 puedo entonces terminar de encontrar las otras reacciones que a mí me estaban faltando para resolver mi problema hiperestático, ¿sí? Es, digamos, una forma ligeramente distinta de ver el mismo problema. Ok. Entonces voy a recapitular un poco, digamos, todo lo que nosotros hemos venido haciendo hasta ahora, ¿verdad? Para que quede tal vez un poco más redondo la idea de lo que nosotros estamos entonces hablando. Nosotros estamos hablando de vigas, ¿verdad? Que están entonces de alguna manera cargadas en un plano XY. En un plano XY. Y esa viga entonces tiene... Uy, perdón. Esa viga tiene entonces una sección transversal. Vamos a dibujar la sección transversal como una sección aquí cualquiera. Esta sección transversal entonces la podemos definir aquí como ZI. Para que esto cumpla la regla de la mano derecha, esto es asumiendo que Z sale, X sale de la pantalla, para que cumpla la regla de la mano derecha. Y lo que nosotros entonces, cosas importantes de acá, lo que estamos diciendo entonces es que esta ecuación me relaciona entonces deformación, curvatura, la segunda me relaciona curvatura, tensión, y la tercera me relaciona curvatura, esfuerzo de flexión. De esa manera entonces yo puedo calcular, al calcular la curvatura, yo puedo calcular la curvatura identificando
el diagrama de flexión de la viga, y con la curvatura yo ya puedo entonces identificar las tensiones o las deformaciones, pero también puedo identificar cuáles son entonces ya sean las rotaciones o los desplazamientos, ¿sí? Entonces, estas son las relaciones que son importantes para las vigas, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que nosotros siempre vamos a trabajar con un sistema de referencia ubicado en el centroide de nuestra sección transversal, ¿sí? Entonces es importante que nuestro sistema de referencia esté ubicado en el centroide. Por lo tanto, para nosotros poder calcular, por ejemplo, cuál es el campo de tensiones, ¿sí? En particular estos dos ítems que están acá, tanto el campo de deformación como el campo de tensión, esos ítems requieren que nosotros calculemos, ¿verdad?, la coordenada y esa coordenada y va a estar medida desde el centroide. Entonces, cuando a nosotros nos interesa calcular las deformaciones, ¿verdad?, y las tensiones, yo tengo que entrar a identificar el centroide y tengo que entrar a identificar cuál es, sí, bueno, efectivamente, cuál es el centroide. Sin embargo, si a mí lo que me interesa es calcular los desplazamientos, fíjense que yo simplemente con encontrar la flexión, identificar la curvatura y integrar la curvatura 2 veces, ¿verdad? Yo puedo calcular los desplazamientos sin necesidad de definir cuál es entonces el centroide, ¿sí?, de mi sistema, de mi sección transversal. Entonces, en verdad a mí el centroide, o sea, la ubicación del centro, la ubicación de mi sistema de referencia en la sección transversal, que tiene que coincidir con el centroide, me interesa a mí es para definir tensiones y deformación, no necesariamente para calcular las deformaciones, los desplazamientos, perdón, los desplazamientos de mi sistema, o sea, de mi vida. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, y lo que nosotros vamos a hacer a partir de las próximas clases es empezar ahora a trabajar con esos centroides, viendo entonces cómo se calculan, qué pasa cuando yo tengo ahora una estructura, por ejemplo, con un perfil tipo T, una estructura de esta manera, ¿cómo puedo entonces yo encontrar el centroide para poder saber dónde ocurre la tensión máxima? Porque eso va a ser las siguientes preguntas que nosotros vamos a estar resolviendo. Bueno, yo ya sé, ya yo puedo calcular si tengo, por ejemplo, si yo tengo esta configuración, yo pudiera calcular el diagrama de flexión sin problema. Yo puedo calcular el diagrama de flexión. Con el diagrama de flexión yo puedo calcular la curvatura. Bueno, y eso es, aparte si me referencian a mí cuál es la inercia, ¿no? Me tienen que decir a mí cuál es la inercia de ese problema. Pero si me dan a mí la inercia, yo pudiera calcular entonces la curvatura. Con la curvatura yo pudiera tener entonces los desplazamientos, ¿verdad? Pero si yo quisiera ahora responder cuál es la tensión máxima y dónde ocurre, yo tengo entonces que saber ubicar mi centroide en mi sección transversal, y para eso entonces yo tendría que ver en mi problema cómo calculo ese centroide. Y aquí van a empezar a aparecer dos temas, ¿no? El hecho de tener unos perfiles que son unas secciones transversales que son de geometría rara, ¿verdad? Como lo puede ser esa viga que es en forma de T, que es algo convencional. Pero yo también pudiera empezar a tener combinación de materiales. Yo también pudiera tener una parte, por ejemplo, esta parte superior de madera y esta parte de acero, por ejemplo. Yo pudiera tener vigas combinadas de material. O es lo que sucede en un hormigón armado, que yo tengo una parte de hormigón, pero también tengo fierros. Entonces yo tendría, por ejemplo, una sección transversal de una viga, por ejemplo, que sea rectangular. Yo tendría un núcleo de hormigón, pero yo tendría entonces acá unos fierros.
Entonces yo tendría una sección transversal que tiene materiales que son diferentes y tenemos que ver entonces cómo calculamos nosotros las inercias, porque aquí tendríamos entonces dos valores de módulo de elasticidad distintos, tengo materiales distintos, pero yo también tengo entonces inercias que son diferentes, porque voy a tener la inercia de un material, la inercia de otro material, y vamos a ver que podemos sacar una inercia equivalente de toda esa sección transversal. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir de la próxima clase, ¿no? Empezar a complejizar de a poco qué es lo que sucede con estos problemas de vida. Eso. Entonces dejamos la clase hasta acá, voy a dejar de grabar. Se me perdió. Voy a dejar de grabar entonces.